Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Nunca imaginé que la libertad pudiera pesar tanto. Antes de llegar aquí, la vida era difícil, sí, pero cada día traía la promesa de la rutina, de calles que uno podía recorrer y mercados donde regatear por un kilo de jitomate. Ahora, cada centímetro de esta celda de 2 por 3 metros me recordaba que todo eso se había ido. Me llamo Ernesto y llevo ya más de un año en esta cárcel del centro del país, un lugar donde el tiempo no se mide en minutos ni horas, sino en golpes de llaves, voces que gritan y silencios que matan. El amanecer aquí no es como afuera. No hay cantos de pájaros, no hay olor a pan recién hecho de la esquina. Lo que despierta es el metal oxidado de la reja, el chirrido de las puertas que abren y cierran, el grito de un guardia que parece anunciar un mundo de miedo que no termina. Me levanto de la litera, que comparte espacio con otro recluso llamado Luis, un tipo corpulento que ronca como si estuviera intentando ahogar los recuerdos de su vida afuera. Sus respiraciones profundas me despiertan antes que el timbre de la celda, y por un segundo deseo estar solo, pero sé que la soledad aquí no existe. El baño colectivo es un ritual de tensión. Todos esperan su turno, y cualquier error, cualquier mirada equivocada, puede desencadenar un conflicto. Las duchas no funcionan siempre. El agua cae fría, golpeando la piel como una bofetada. Hoy, al pasar por el pasillo que conecta mi bloque con la zona de baños, siento un silencio pesado. Nadie habla, nadie se mueve. Pero los ojos de los demás reclusos me siguen, como si mi presencia fuera un desafío. Aprendes rápido que mirar directamente a alguien puede ser peligroso, que el respeto aquí no se pide, se teme. El comedor es otro mundo de reglas invisibles. Se forma un caos controlado. Todos sabemos qué filas debemos respetar, a quién evitar y quién puede convertir un plato de frijoles en un acto de violencia. Cuando entro, el olor a comida recalentada y desinfectante industrial se mezcla con el sudor y la desesperación. Hoy, los guardias están distraídos y eso siempre significa que cualquier disputa puede estallar. Me siento en una mesa vacía, la mirada baja, escuchando el murmullo constante, el tintineo de cucharas sobre el metal. A mi lado, un tipo llamado Roberto no deja de observar a otro grupo y percibo la tensión en sus hombros. Aquí, incluso comer puede convertirse en un acto de supervivencia. Las visitas son un oasis y una condena al mismo tiempo. Cuando mi hermana vino la última vez, me trajo una bolsa con comida, una carta, un poco de aire fresco traído desde afuera. Pero incluso esos minutos se sienten como una prueba. Hablar sin ofender, reír sin mostrar miedo, mantener la calma mientras los guardias observan y anotan todo. Al final de la visita, mientras la veo irse, siento una punzada que se clava en el pecho. La puerta de reja se cierra detrás de ella y el silencio vuelve, más pesado que antes. Por la tarde, cuando los rayos del sol apenas logran colarse por las ventanas altas y pequeñas, las sombras se alargan en los pasillos. Algunos reclusos intentan dormir, otros escriben cartas que quizá nunca llegarán. Yo camino despacio, haciendo rondas ficticias dentro de mi bloque, observando los rincones donde pueden esconderse problemas. Un cuchillo hecho de una lima, un cigarro de marihuana envuelto en papel, un ojo que te sigue. Cada paso es un cálculo, cada respiración, un acto de precaución. He aprendido que la paranoia no es locura aquí, es supervivencia. La noche llega con la misma lentitud que el dolor. Las luces parpadean, el sonido metálico de las cerraduras resuena por los pasillos. La celda se convierte en un pozo y la oscuridad es más que ausencia de luz. Es presión, es recuerdo de todo lo que se perdió. A veces escucho a Luis murmurar en sueños, nombres, lugares o tal vez planes que jamás se cumplirán. Me acuesto en mi litera, los ojos abiertos, escuchando los ecos de la noche, preguntándome quién sobrevivirá hasta mañana
y cómo el mundo afuera sigue girando mientras nosotros estamos atrapados en esta cápsula de miedo y rutina. El miedo aquí no viene de fantasmas ni de historias. Viene de los hombres, de los guardias, de la estructura misma que te recuerda que dependes de otros para respirar, comer y moverte. Cada sonido es una amenaza potencial, cada sombra un desafío. Aprendes a vivir sin confianza, a desconfiar de todos, incluso de ti mismo. Pero también aprendes a sobrevivir. Cada día que pasa, cada noche que soportas, es una victoria silenciosa. Y al final, cuando escucho la llave de la celda girar para iniciar un nuevo día, sé que lo que más importa es no perder la cabeza, no dejar que el miedo te devore antes que los barrotes. Nunca pensé que el frío de una celda pudiera calar tan hondo. La primera vez que me enviaron a la celda de castigo en el penal de alta seguridad del estado de Puebla, creí que era una exageración de los guardias. Un par de horas y listo, no más para que te calmes. Pero cuando la puerta se cerró tras de mí, el mundo quedó reducido a un rectángulo de cemento, sin ventilación, sin luz y con un olor a humedad que parecía haber estado allí desde la fundación del penal. La temperatura bajó instantáneamente y con ella mi sensación de seguridad se evaporó. Al principio traté de sentarme en el frío piso de cemento, cruzando los brazos sobre las rodillas, intentando organizar mis pensamientos. El eco de mis respiraciones era lo único que llenaba la celda. Cualquier sonido más fuerte parecía multiplicarse, rebotando en las paredes desnudas. Intenté recordar cuánto tiempo llevaba allí. Los relojes no existen en una celda así, y la idea del paso del tiempo se volvió irrelevante. Solo existía yo y la opresión. Después de un rato, que no puedo precisar si fueron minutos o horas, empecé a notar los detalles que al principio pasé por alto. La humedad estaba en todas partes, goteando en rincones que mis ojos apenas podían distinguir en la penumbra. Sentí que el aire se volvía cada vez más denso, cada inhalación era un esfuerzo que me dejaba mareado. Mis pulmones ardían y una tos seca me recorrió como un latigazo. Intenté respirar despacio, contando mentalmente, pero la sensación de asfixia no cedía. De repente, escuché un rasguido, apenas audible, pero suficiente para erizarme. Provenía de la pared opuesta a la puerta. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, y por un instante juré que no había oído nada. Pero el rasguido se repitió, esta vez un poco más fuerte, como si alguien o algo estuviera intentando abrirse camino desde el interior del cemento. Quise gritar, pero mi garganta estaba seca. Solo podía escuchar mi corazón golpeando en mis oídos. Me levanté, tambaleante, recorriendo con las manos la pared. El frío era tan intenso que mis dedos se entumecían al contacto con el cemento húmedo. La oscuridad era absoluta. La celda no tenía ventanas, ni siquiera una rendija por donde la luz pudiera filtrarse. Solo había una puerta metálica, maciza, con una pequeña rendija para pasar la comida, que ahora parecía un portal hacia el mundo exterior, un mundo que sentía tan lejano como otro planeta. El tiempo se volvió una idea difusa. Cada segundo parecía eternidad, y cada eternidad parecía un castigo en sí misma. Intenté recordar algo del exterior, algún sonido normal, el viento en los árboles, el tráfico en la carretera cercana, la voz de mi madre diciéndome algo trivial que nunca imaginé que extrañaría tanto. Pero esos recuerdos parecían burbujas frágiles en medio de la presión de la celda. Se desvanecían antes de poder agarrarlos. De repente, escuché otro sonido. Esta vez no era un rasguido, sino un golpe seco. Provenía del techo, o al menos eso parecía. Salté hacia la esquina, temblando, incapaz de distinguir si alguien estaba ahí o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Mis manos temblaban, mis rodillas cedían bajo mi peso. Cada golpe era seguido de un silencio absoluto que me hacía contener la respiración, esperando el siguiente. Intenté calmarme, recordando los consejos de meditación que había escuchado una vez en el patio. Inhalar profundo, exhalar lento. Pero la celda parecía tragarse todo intento de control.
Cada respiración era un recordatorio de que estaba completamente solo, atrapado, vulnerable. Y lo peor no era el frío ni la oscuridad, era la sensación de que el tiempo se había detenido y con él mi capacidad de escapar. Me senté nuevamente en el piso, encogido, tratando de resistir la ansiedad que comenzaba a crecer como un animal dentro de mí. Cerré los ojos y traté de escuchar algo familiar, cualquier sonido que pudiera anclarme a la realidad. Pero todo lo que había era silencio y el eco de mis propios pensamientos, que ahora parecían jugar conmigo. Imaginaba sombras que se movían, voces que susurraban mi nombre desde lugares donde no podía haber nadie. El hambre y la sed comenzaron a apoderarse de mí, aunque no era lo peor. La desesperación era más intensa que cualquier dolor físico. Cada vez que escuchaba un golpe, un rasguido o el crujido del metal, sentía que algo invisible se acercaba. Comencé a golpear la pared con los nudillos, tratando de hacer que el sonido me devolviera la sensación de control. Pero la celda solo respondía con su indiferente eco, burlándose de mis esfuerzos. Luego, el peor momento, la sensación de que el aire se acababa. Mis pulmones pedían oxígeno, mi cabeza giraba, y el pánico me hizo arrastrarme hacia la puerta. Tocaba el metal con ambas manos, golpeándolo, gritando, suplicando, pero nadie respondía. La rendija era demasiado pequeña para mi desesperación, y la celda, demasiado grande para mis brazos débiles. Cada segundo que pasaba sentía que mi cuerpo se rendía antes que mi mente. Y entonces escuché pasos. Fuera de la celda, pasos que no eran rítmicos ni ordenados, sino pesados, deliberados, acercándose. Una voz grave, apenas audible, susurró desde el otro lado de la puerta. «Hora de salir». Sentí una mezcla de alivio y terror. Mi corazón latía tan fuerte que temí que la puerta cediera ante la presión de mis propias palpitaciones. La cerradura giró y la puerta se abrió. El aire fresco me golpeó, me envolvió como un abrazo violento y necesario. Salí tambaleante, temblando, con la respiración entrecortada. Los guardias me miraban, no con sorpresa ni lástima, sino con indiferencia profesional. Me ayudaron a ponerme de pie y me llevaron a la luz, a la ventilación, a un espacio donde los sonidos y olores eran normales, donde la temperatura no era un enemigo. Me senté en un banco, temblando y exhausto, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar. Nunca olvidaré esa celda. Nunca olvidaré el frío que se pegaba a la piel, la oscuridad absoluta, el aire denso que parecía robar el aliento, ni el terror que puede surgir cuando estás completamente solo con tus pensamientos y el tiempo detenido. Sobreviví, sí, pero la experiencia dejó una marca invisible, una sombra que todavía me sigue cuando cierro los ojos y me imagino aquel rectángulo de cemento que me atrapó sin luz, sin aire, sin esperanza. Nunca había experimentado un miedo tan intenso como el que me atrapó aquella noche en la cárcel de máxima seguridad del estado de Puebla. Mi nombre es Rodrigo y había aceptado un trabajo temporal como vigilante nocturno tras la renuncia de uno de los guardias. La mayoría de los internos ya dormían, pero la tensión en ese lugar era palpable incluso en los pasillos vacíos. Las paredes de concreto parecían absorber cualquier sonido y la luz fluorescente titilaba con un zumbido constante que retumbaba en mis oídos. Esa noche, como todas, el apagón estaba programado para la 1 de la madrugada. No es que fuera inusual. El sistema eléctrico de la cárcel estaba anticuado y los cortes eran parte de la rutina. Lo que no esperaba era lo que vendría después. Cuando el reloj marcó la 1, las luces se apagaron de golpe. La oscuridad se hizo absoluta, un manto negro que envolvía cada celda, cada pasillo, cada reja. Durante unos segundos, lo único que escuché fue el zumbido lejano de la electricidad intentando volver y el eco de mis propios pasos apresurados. Intenté encender mi linterna, pero las pilas fallaron. Fue entonces cuando lo percibí. Un golpe seco, como si una puerta metálica hubiera sido arrancada de sus bisagras, resonando desde el bloque central. El caos comenzó casi de inmediato.
Gritos, golpes y el sonido de rejas siendo forzadas llenaron el aire. Los internos comenzaron a salir de sus celdas, empujando puertas, arrastrando muebles. El apagón les dio la oportunidad que esperaban: escapar del control mínimo que quedaba en sus manos. Corrí hacia el intercomunicador para alertar a mis compañeros, pero no había señal. Todo el sistema de comunicación había caído junto con la electricidad. La adrenalina me impulsó a correr hacia la oficina central. Desde allí podía ver el patio de los presos gracias a las cámaras de emergencia que parpadeaban con luz intermitente. Lo que vi me heló la sangre. Un grupo de internos había logrado derribar la reja principal del bloque C y se dirigían hacia la puerta de salida con herramientas improvisadas. Entre ellos reconocí a El Chino, un hombre grande y violento conocido por su brutalidad dentro y fuera de la cárcel. Su risa retumbaba en la penumbra, cargada de locura y desafío. Intenté mantener la calma. Tomé un extintor de fuego y corrí hacia el bloque B, donde un guardia había quedado atrapado por un grupo de internos. Sus gritos eran desesperados. Al llegar, me enfrenté a 3 de ellos que habían logrado abrir una celda contigua. No pensé, simplemente actué. Levanté el extintor y lo golpeé contra la barra más cercana, distrayéndolos lo suficiente para empujar al guardia hacia la salida del pasillo. Pero mientras avanzábamos, escuché un sonido distinto, un roce metálico que no venía de los internos que perseguíamos. Giré la cabeza y vi a otro grupo, mucho más grande, que se dirigía hacia nosotros desde la oscuridad del patio central. Su número superaba cualquier cálculo que pudiera hacer. Sus sombras, mezcladas con los destellos de emergencia, parecían moverse de manera coordinada, como si supieran exactamente hacia dónde íbamos. El miedo me empujó a improvisar. Recordé el túnel de mantenimiento que recorría todo el ala este de la prisión. Era estrecho, mal iluminado, pero podía darnos una ventaja. Guié al guardia y nos internamos en él, escuchando a los internos detrás de nosotros, gritando nombres y maldiciones. Cada segundo contaba. El túnel olía a humedad y a aceite quemado. El eco de nuestros pasos era ensordecedor en aquel espacio cerrado. Cuando creí que habíamos logrado alejarnos, un grito cercano me obligó a detenerme. Una sombra se deslizó por la pared y un golpe seco retumbó en mis hombros. Un interno había alcanzado mi brazo. Me revolví, lo empujé con todas mis fuerzas y logré avanzar. El guardia detrás de mí tropezó, pero lo sujeté justo a tiempo. Nos faltaba poco para salir a la zona de contención exterior, donde la seguridad era más fuerte. Al llegar, noté que la puerta principal del bloque este estaba abierta de par en par. Los guardias que quedaban trataban de contener a los internos usando porras y gritos para mantenerlos a raya. Fue un instante. Un interno corrió directo hacia mí con un tubo de metal. Sentí el golpe en mi costado, el dolor agudo que me hizo tambalear, pero logré esquivarlo. Otro guardia lo interceptó y aproveché la confusión para arrastrar al guardia que me acompañaba hacia un lugar seguro. Finalmente, cuando parecía que todo estaba perdido, escuché el sonido de la alarma de respaldo. La electricidad volvió. Las luces fluorescentes llenaron los pasillos, iluminando los rostros de los internos que hasta entonces se movían entre sombras. Algunos se detuvieron, confundidos, otros continuaron, pero la presencia de los guardias restantes y la luz intensa comenzaron a disuadirlos. Con un esfuerzo coordinado, logramos contener la fuga y poco a poco la situación volvió a la calma. Estaba cubierto de sudor, sangre y polvo. Mi corazón no dejaba de latir, pero sabía que estaba vivo. Había sobrevivido a lo que parecía un motín perfecto, una pesadilla que se había materializado en la realidad. Nunca olvidaré los rostros de aquellos hombres en la penumbra, ni la sensación de vulnerabilidad que me atravesó al sentir que no había nada que pudiera protegernos. Esa noche, comprendí que el verdadero terror no era sobrenatural, era el caos, la desesperación y la oscuridad que se apoderaba de un lugar que, aunque construido para contener, podía convertirse en un escenario de muerte en segundos. Y mientras veía cómo la cárcel volvía a su rutina bajo la luz de los focos de emergencia, supe que,
A pesar de todo, había sobrevivido. No sé bien por qué terminé en esa celda. Supongo que todo se resume a malas decisiones y a no tener suerte, aunque en mi caso, ambas cosas parecían haberse confabulado. Cuando me asignaron la celda, ya estaba ocupada por un tipo que todos los demás llamaban el Cuervo. Nadie decía mucho de él, excepto que tenía fama de traicionero, de hablar cuando no debía, de hacer favores solo si encontraba beneficio y de desaparecer con información que no le pertenecía. No me importó al principio. Después de todo, una celda es una celda, y pensé que mientras me mantuviera en silencio, todo estaría bien. Los primeros días pasaron sin incidentes, salvo por la mirada constante que me lanzaba cada vez que abría la boca. Sus ojos, pequeños y oscuros, parecían medir cada palabra, cada respiración. A veces me sorprendía notando cómo inclinaba la cabeza de manera casi imperceptible cada vez que alguien más hablaba en el patio, como si tratara de registrar cada fragmento de conversación para usarlo en mi contra más adelante. Esa sensación, sutil al principio, se convirtió en un malestar que me acompañaba incluso al dormir. La primera advertencia real llegó un jueves, cuando nos dejaron hacer ejercicio en el patio común. Un guardia nos gritó que nadie debía hablar con miembros de otras celdas. Yo estaba junto al Cuervo, tratando de mantenerme distante, cuando escuché cómo murmuraba algo mientras me miraba de reojo. No pude distinguir las palabras, pero el tono tenía un filo que no pude ignorar. Esa noche, al regresar a la celda, encontré un mensaje grabado en el muro con un lápiz que nadie más tenía acceso. Cuidado con lo que dices. No sabía si era broma o advertencia, pero desde ese momento supe que no podía confiar en él. Con los días, la paranoia empezó a crecer. Notaba cómo cada gesto suyo parecía calculado. La forma en que movía los pies al sentarse, cómo cambiaba de posición solo para asegurarse de verme, cómo reía apenas cuando alguien contaba un rumor. Y lo peor no era solo su actitud. Era la constante sospecha de que él podía ser el motivo de problemas que aún no había detectado. Cada vez que un guardia nos miraba más de la cuenta, sentía que era su culpa, aunque no tenía pruebas. Una noche, escuché a través de la puerta cómo alguien del bloque contaba un rumor sobre un intento de fuga frustrado en otra sección. La información era delicada, y de alguna manera, el Cuervo parecía conocerla antes de que siquiera terminara de contarla. Me acerqué para cuestionarlo, pero él solo sonrió, sin abrir la boca. Esa sonrisa, fría y sin emoción, era suficiente para hacerme retroceder. Fue la primera vez que comprendí que estaba lidiando con alguien que jugaba en otra liga. Al tercer mes, las tensiones aumentaron. Un guardia nos asignó tareas de limpieza separadas. Yo debía barrer los pasillos y él debía organizar los objetos confiscados. Mientras trabajábamos, noté que mi compañero desaparecía en los rincones más oscuros, y cuando regresaba, había pequeños cambios en las cosas. Un lápiz que no estaba antes, un papel doblado de manera diferente, los objetos ligeramente movidos. Sentí que cada movimiento mío era observado y registrado, y la sensación de vulnerabilidad me aplastaba. Comencé a revisar constantemente mis pertenencias, a esconder cualquier cosa que pudiera ser malinterpretada. Pero no importaba cuánto me cuidara. Siempre encontraba algo fuera de lugar, y la mirada del Cuervo era la misma, fría, calculadora, constante. El punto crítico ocurrió una madrugada. Los guardias, siguiendo un protocolo de rutina, cerraron las celdas y apagaron las luces. Estaba tumbado en el catre, tratando de dormir, cuando escuché un leve ruido. La puerta de la celda se movía apenas. Me levanté y lo vi, sentado en la esquina, moviendo un trozo de cartón mientras murmuraba algo que no podía entender. La intuición me gritaba que estaba tramando algo. Con cuidado, me acerqué y le susurré. ¿Qué haces? No respondió. Simplemente dejó el cartón a un lado y me miró, sin parpadear, como si estuviera decidiendo si debía matarme con la mirada. Un escalofrío recorrió mi espalda y por primera vez sentí miedo verdadero. Esa noche no dormí.
Cada vez que cerraba los ojos, su rostro aparecía frente a mí, sin emociones, con una especie de satisfacción silenciosa que me revolvía el estómago. Al día siguiente, mientras caminábamos al patio, un grupo de internos comenzó a provocar una pelea. Yo traté de mantenerme al margen, pero noté cómo el cuervo se acercaba a cada uno, susurrando algo al oído, observando la reacción de todos. Cuando todo terminó, varios fueron castigados, y yo me di cuenta de que él había manipulado la situación, obteniendo información y dejando a otros en problemas. Era como si todo estuviera bajo su control, mientras yo solo podía mirar, impotente. Durante semanas intenté evitarlo, mantener la distancia, hablar poco y vigilar mis acciones. Pero su influencia se sentía en cada rincón de la celda, en la forma en que los demás internos me miraban, en cómo los guardias parecían reaccionar ante lo que él decía, en los silencios incómodos durante las comidas. Me sentía atrapado en una telaraña de paranoia que él tejía con precisión. Cada palabra, cada gesto, parecía estar destinado a asegurarse de que nunca pudiera confiar en nadie, ni siquiera en mí mismo. Una noche, mientras revisaba mis pertenencias bajo la tenue luz de la celda, encontré un mensaje que no recordaba haber escrito. Era breve: nunca confíes. Mi corazón se detuvo. Miré a el cuervo, que estaba dormido en su catre, pero sabía que no dormía realmente. Todo lo había planeado, todo. Y entendí que, aunque sobreviviera, siempre viviría bajo su sombra, temiendo que un error, por pequeño que fuera, se convirtiera en mi ruina. Con el tiempo, aprendí a coexistir con él, a reconocer sus movimientos, a anticipar sus pasos. Sobreviví. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, siento que sigue allí, vigilándome, recordándome que en aquel lugar nadie es realmente libre y que la traición puede esconderse detrás de la mirada más aparentemente inofensiva. Nunca pensé que un trabajo como guardia en la prisión estatal de Oaxaca me dejaría marcado para siempre. Entré a esa cárcel con la idea de ganarme la vida sin hacer olas, pero rápidamente aprendí que en ese lugar la ley de afuera no valía nada y la justicia interna se medía en dinero y miedo. Los internos lo sabían y los nuevos aprendices, como yo, éramos enseñados por el método más brutal: observar y callar. Mi primer mes fue solo limpieza y rondas, observando cómo los reclusos caminaban con las miradas bajas y cómo los guardias veteranos pasaban junto a ellos con sonrisas torcidas. Lo primero que noté fue la rutina del pase de cuota. Cada mes, los internos con recursos o familiares capaces de enviar dinero debían pagar una cantidad a ciertos guardias. Si no lo hacían, las consecuencias eran visibles: celdas más pequeñas, visitas canceladas, trabajos extra forzados. Al principio no me involucré, me limitaba a mirar desde lejos, ignorando los murmullos que corrían por los pasillos como serpientes. Pero pronto me tocó atender la Torre Sur. Allí, los reclusos más problemáticos y los que no podían pagar estaban amontonados en celdas diminutas. La primera noche que hice la ronda, escuché gritos apagados y golpes que resonaban por los corredores de concreto. No eran casuales. Un guardia experimentado, a quien todos llamaban el Chato, se paseaba con su linterna y un látigo corto, haciendo que los internos se arrodillaran para entregarle dinero que muchas veces ni tenían. «Aquí se aprende rápido o se aprende de golpe», murmuraba mientras levantaba el látigo sobre un hombre que apenas podía sostenerse en pie. Un día, mientras revisaba la documentación de los internos, llegó un paquete de un familiar de uno de los presos: comida, ropa y algo de dinero escondido entre los billetes. Lo entregué al interno y, como esperaba, apareció el Chato. «Ese paquete no se entrega completo, chico», dijo con voz baja y cargada de amenaza. «Hay que descontar mi parte. Tú ya sabes cómo funciona». Asentí, con la garganta seca. La parte que nos correspondía era suficiente para que el interno pudiera pasar el mes sin sufrir castigos mayores. Lo miré mientras aceptaba los billetes con manos temblorosas. Ese fue el punto en que entendí que nadie era inocente allí,
ni siquiera yo. Aprendí a mirar hacia otro lado mientras los reclusos recibían palizas por deudas impagas y a sonreír cuando recibía mi pago mensual por mantener la puerta cerrada en el momento exacto. Con el tiempo, los hechos se hicieron más macabros. La Torre Sur tenía un submundo, corredores donde los guardias cobraban cuotas directamente, zonas oscuras donde los internos eran forzados a trabajar en reparaciones o limpieza bajo amenaza de castigos. Una noche, mientras hacía la ronda, escuché un grito distinto, desgarrador, desesperado. Me acerqué al pasillo y vi a un guardia veterano sosteniendo a un interno contra la pared, exigiéndole información sobre un paquete que nunca llegó. Cada segundo que pasaba, el miedo se impregnaba en mí y aún así no podía apartar la mirada. Sabía que si intervenía, mi cuerpo sería el próximo ejemplo. Fue entonces cuando conocí a Javier, un joven recluso que no entendía por qué tenía que pagar por sobrevivir en la cárcel. Su madre había intentado enviarle algo de dinero, pero el chato ya lo había interceptado. Lo vi, noche tras noche, caminar por los pasillos con la cabeza gacha, ignorando mi mirada. Hasta que un día escuché su súplica. «Por favor, no me hagan daño, ya pagué mi parte», susurraba al aire, sabiendo que no habría oído compasión. Ese mismo día, los internos de la Torre Sur recibieron un aviso brutal. Aquellos que no habían colaborado serían encerrados en celdas de aislamiento, sin comida suficiente, ni agua, ni luz. La orden era directa de la administración, pero todos sabíamos que la causa real era que algunos guardias querían mostrar quién mandaba. Recuerdo una madrugada en particular. La tormenta rugía afuera, el viento hacía crujir las rejas y los techos metálicos. Estaba revisando la Torre Sur cuando vi a un grupo de internos intentando esconder dinero y comida. El chato apareció de repente y sus pasos resonaban como martillos. Uno de ellos cayó al suelo y lo escuché suplicar mientras los otros lloraban en silencio. No pude moverme. Sabía que cualquier intervención sería la última. Aquel fue el momento que me cambió. Comprendí que la corrupción allí no era un mal menor, sino una enfermedad que devoraba a todos, y yo estaba empezando a formar parte de ella. El miedo me hacía cómplice, pero la conciencia me torturaba. Cada centavo que pasaba por mis manos tenía la sangre de alguien detrás. Finalmente, llegó el día en que decidí que no podía seguir así. Había aprendido todos los rincones, las rutinas, los horarios de los guardias y cómo se movían por los pasillos. Esa noche, esperé hasta que el chato y los otros veteranos se retiraron a la sala de vigilancia. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, caminé hacia la oficina administrativa, donde guardaban los registros y las llaves de las celdas. Tomé fotos y documentos, todo lo que pudiera servir como evidencia de las extorsiones y abusos. La adrenalina me recorría mientras escuchaba los pasos y las voces lejanas de los internos, sabiendo que si me descubrían, sería mi fin. Logré salir de la cárcel antes de que alguien notara mi presencia. Dejé los archivos en manos de un periodista y alerté a las autoridades estatales. El miedo no me abandonó nunca, y las noches de tormenta me recuerdan la Torre Sur y las caras de aquellos que sufrieron injustamente. Pero al menos sobreviví, y aunque mi conciencia está marcada, sé que hice lo que debía para que la corrupción tuviera una oportunidad de ser expuesta. Nunca volveré a mirar una cárcel sin recordar el peso del silencio, del miedo y de la complicidad, y cómo un solo acto de valentía puede cambiar la vida de muchos, aunque deje cicatrices profundas en quien decide actuar. Nunca imaginé que terminaría aquí, bajo la Ciudad de México, con la respiración contenida y el corazón desbocado, atrapado entre la esperanza y la certeza de que la muerte podía ser un accidente en cualquier instante. La cárcel había sido dura, pero mis compañeros me advirtieron que lo peor no era el encierro, era el silencio, la soledad y la estructura de hormigón que parecía tragarse los ecos de los gritos. Yo no era un hombre violento, solo un joven que había cometido el error de cruzarme con la gente equivocada. Y ahora, a mis 28 años, estaba a punto de hacer algo que cualquier persona en su sano juicio consideraría imposible.
Escapar. Habíamos planeado esto durante semanas. Mis ojos habían recorrido cada pasillo, cada celda, observando los turnos de los guardias, los horarios de comida, el cambio de luces y el movimiento del personal. Conocía cada grieta de las paredes de la vieja sección del penal. Había memorizado hasta la ubicación de los bloques de concreto flojos, los conductos de ventilación y la ligera inclinación de los drenajes. Era un mapa mental grabado a sangre y sudor. Esa noche, el silencio era absoluto. Habíamos logrado que uno de los compañeros nos trajera herramientas de contrabando, un martillo pequeño, una lima y un par de linternas diminutas que apenas iluminaban 1 metro cuadrado frente a nosotros. La celda estaba vacía, los guardias distraídos por la revisión nocturna. Sentí un nudo en el estómago. Nunca antes había hecho algo así, y el miedo era tan tangible que podía palparlo en el aire. Empezamos a trabajar en la pared del fondo, la que daba a un viejo túnel de mantenimiento que nadie usaba desde hacía años. Cada golpe del martillo contra el concreto resonaba en mi cabeza, amplificado por la estrechez de la celda. Con cada fragmento que caía al piso, la emoción y el terror se mezclaban, creando una presión que me hacía temblar de pies a cabeza. Sabía que un solo error podía delatar todo el plan. El túnel estaba cubierto de polvo y humedad. El aire olía a tierra mojada y a óxido, y mis pulmones empezaban a arder. Avanzábamos a paso lento, arrastrando los pies sobre la tierra suelta, escuchando cada crujido, cada gota que caía de las tuberías. Los minutos se volvían eternos, y cada sombra que danzaba en las paredes parecía un guardia acechando detrás de nosotros. Finalmente, llegamos al cruce donde el túnel principal se bifurcaba. Las linternas apenas iluminaban más allá de 2 metros. Habíamos calculado todo. A la izquierda, un tramo que nos llevaría a un patio de servicio. A la derecha, un ramal de desagüe que desembocaba cerca de la calle exterior. Sabía que cualquiera de las 2 opciones podía ser nuestra última decisión. La adrenalina se apoderó de mí y decidí tomar la derecha. Mi compañero me siguió. El silencio era nuestro aliado y a la vez nuestra condena. Avanzamos por ese laberinto de cemento húmedo y tierra suelta durante casi 10 minutos. Cada paso levantaba un polvo que me hacía toser, mezclado con un olor rancio que se pegaba a la ropa. De pronto, escuché un crujido sordo detrás de nosotros. Me giré, pero no había nadie. Solo la pared parecía moverse, como si respirara. Mi corazón se aceleró. No había vuelta atrás, no ahora. Seguimos avanzando y pronto el túnel comenzó a estrecharse. La tierra estaba floja y cada movimiento hacía que el techo crujiera bajo el peso de los pisos superiores. Recordé las historias de los antiguos presos, túneles que colapsaban sin aviso, atrapando a quienes osaban desafiar la seguridad del penal. Mi garganta se cerró y un sudor frío recorrió mi espalda. Intenté mantener la calma, pero la respiración se me cortaba en jadeos cortos y secos. Entonces sucedió. Un estruendo, como si toda la tierra del mundo hubiera caído sobre nosotros. Una sección del túnel cedió y una lluvia de polvo y piedras cayó, enterrando parcialmente nuestros pies. Mi compañero gritó y un bloque de concreto golpeó su hombro, dejándolo con un corte profundo y sangrante. Intenté ayudarlo, pero el túnel se estaba cerrando más rápido de lo que podíamos reaccionar. El pánico nos envolvió. Intenté retroceder, pero el estrecho pasillo se había vuelto un laberinto de escombros y polvo. Cada respiración era un esfuerzo titánico. El aire estaba espeso y lleno de partículas que quemaban los pulmones. Grité su nombre, pero solo recibí ecos deformes. Mis manos sangraban de rascar la tierra y los bordes afilados de los ladrillos que se desprendían. No sabía cuánto tiempo pasó. Podían ser minutos o una eternidad. La única certeza era que estábamos atrapados y que cualquier movimiento en falso podía sepultarnos vivos. Mis pensamientos se aceleraban. La vida, la cárcel, los errores, la familia. Todo pasaba frente a mis ojos, como si mi mente intentara exprimir cada instante antes de que todo terminara. Encontré una grieta lo suficientemente grande para arrastrarme. Con un esfuerzo sobrehumano, empujé a mi compañero hasta allí.
No podía cargarlo, así que le grité que siguiera adelante y que buscara la salida, que yo lo alcanzaría en cuanto pudiera. Lo vi arrastrarse, desapareciendo en la oscuridad del túnel lateral. Solo me quedé yo, con los brazos apoyados sobre el suelo, tratando de controlar el pánico que me estaba consumiendo. El túnel cedió de nuevo. Un pedazo más grande de techo se desplomó, bloqueando mi paso. Las manos sangrantes, el polvo en los ojos, el dolor en los pulmones. Todo parecía un último esfuerzo inútil de la vida por aferrarse a mí. El miedo me inundó. No podía moverme, no podía respirar bien, y la esperanza se desvanecía con cada crujido de la tierra sobre mi cabeza. Pero entonces escuché algo, un murmullo distante, casi imperceptible, mezclado con un golpe metálico. Mi compañero había alcanzado la salida y estaba haciendo ruido para atraer la atención de los guardias de la sección de mantenimiento. Aún atrapado parcialmente, sentí un rayo de esperanza. Con movimientos lentos y calculados, empujé la tierra y el escombro que bloqueaban mi camino, arrastrándome hacia la grieta por donde había desaparecido. Cada centímetro era un combate contra la fatiga y el miedo. Finalmente, la luz tenue del pasillo de mantenimiento se coló por la grieta. Mis piernas temblaban, mis pulmones ardían y mis manos sangraban, pero estaba vivo. Con un último esfuerzo, salí al pasillo y caí al suelo, jadeando y cubierto de polvo. Mi compañero me miró, pálido, con el hombro sangrando, pero con una sonrisa de alivio. Ninguno de los dos dijo nada. Solo respiramos, intentando que el miedo dejara de apoderarse de nosotros. Nunca volvimos a intentar escapar. La cárcel seguía siendo un monstruo de concreto, pero entendimos algo crucial esa noche. La libertad no siempre se obtiene con coraje. A veces solo sobrevive quien logra controlar el miedo y aceptar que la vida puede depender de centímetros de cemento y toneladas de tierra. Nunca me imaginé que terminaría dentro de una celda. Trabajo como personal de limpieza en un penal del Estado de México, un lugar viejo, de esos que parecen haberse olvidado del tiempo. Las paredes están cubiertas de grafiti, la pintura se descascaró hace décadas y el olor a humedad y desinfectante mezclado con sudor es casi permanente. Nadie entra a la celda número 32 si no es estrictamente necesario. Los guardias la llaman la celda de la muerte en voz baja, y no por superstición. Ahí ocurrió un crimen que dejó cicatrices en todo el penal. Mi turno esa noche empezó como cualquier otro, recogiendo basura, lavando pisos, revisando que las luces funcionaran. Al llegar al pasillo del bloque C, noté que la celda estaba cerrada con llave, como siempre. Pero hoy, por alguna razón, el guardia encargado me indicó que debía entrar. Solo por limpieza, dijo, pero su mirada estaba tensa, incómoda. Sus dedos tamborileaban contra las llaves mientras pronunciaba esas palabras, como si quisiera alejarme antes de que entrara. Abrí la puerta con cuidado. El aire que salió fue frío, denso, cargado de algo indefinible, como si la celda respirara todavía después de todo lo que pasó ahí. El piso estaba pegajoso, restos secos de sangre y líquido corporal mezclados con polvo. Las paredes tenían manchas que nunca se habían limpiado del todo, marcas de desesperación, golpes y lo que me hizo estremecer, garabatos escritos con uñas o algo más, palabras apenas legibles que decían cosas como «no me dejes» y «está aquí». Encendí mi linterna. El haz de luz apenas iluminaba los barrotes y el estrecho espacio. No era grande, una cama rota, un sanitario corroído y un pequeño lavabo. Todo estaba sucio, abandonado, pero había algo en el aire que me hacía retroceder, aunque sabía que debía entrar. Los ruidos del penal eran constantes, llaves que caen, voces apagadas, pasos que se arrastran por los pasillos, pero adentro de la celda, el silencio era absoluto. No había eco, ni respiración, ni siquiera los insectos que suelen colarse. Solo el peso del lugar. Comencé a limpiar. Mi mano temblaba al pasar el trapo por la cama rota. La sangre seca crujía bajo mis dedos. No pude evitar imaginar lo que había sucedido ahí. Gritos, forcejeos, un hombre contra otro,
y la muerte llegando sin aviso. La leyenda decía que el preso había atacado a su compañero con una ferocidad que nadie podía contener. Los guardias que encontraron la escena estaban pálidos, incapaces de hablar. Nunca se volvió a asignar celda para ocupación en ese espacio. Simplemente quedó cerrada, un recordatorio silencioso del horror. Mientras limpiaba, un sonido hizo que mi corazón se detuviera. Un golpe sordo, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado. Me giré, pero no había nadie. El sonido se repitió, esta vez más cerca, como si viniera del lavabo oxidado. Tranquilo, solo es la tubería, me dije, pero no me convencí. Sentí que algo me observaba. No era una sensación común, era la certeza de que los ojos de alguien, o algo, seguían cada uno de mis movimientos, aunque la celda estuviera vacía. Me arrodillé para fregar el piso y ahí lo vi, una mancha oscura, alargada, que se extendía por la grieta junto a la pared. No era sangre seca, sino algo más reciente, húmedo, brillante bajo la linterna. Retrocedí un paso y mi linterna tembló en mi mano. Pensé que estaba imaginando cosas, pero no. El olor cambió, más fuerte, más putrefacto, mezclado con la humedad. El aire estaba tan cargado que tuve que apartarme, tapándome la boca con el brazo. Avancé de nuevo, intentando mantener la compostura. Cada paso que daba parecía amplificado, como si la celda se burlara de mí. Entonces lo sentí, un frío que atravesaba la espalda, como si el lugar exhalara su pasado. Mi linterna iluminó un detalle que no había notado antes. Garabatos nuevos, frescos, apenas visibles, escritos con un líquido oscuro. No eran palabras, sino símbolos, como arañazos desesperados. Y entonces lo entendí. Alguien había estado ahí después de todo este tiempo. Alguien que no debía estar. El sonido volvió, más claro, un golpeteo rítmico contra la pared, cada vez más cerca de mí. Intenté moverme, pero mis pies parecían clavados. El aire se volvió tan pesado que sentí que me faltaba el oxígeno. La linterna temblaba, y en un instante, el haz iluminó algo que me hizo gritar. Marcas de dedos impresas en la sangre seca, como si alguien hubiera estado empujando, golpeando, muriendo ahí mismo. Cada dedo, cada garra humana, perfectamente visibles, y la sensación de que me estaban observando todavía. Recogí valor y salí hacia la puerta, temblando. Cerré detrás de mí con fuerza, respirando con dificultad. El guardia me miró y no dijo nada, pero comprendí su silencio. No quería decirme lo que todos en el penal sabían. Nadie entra en esa celda sin sentir el peso de lo que pasó ahí, la violencia, la desesperación, el terror concentrado en un espacio diminuto. Al salir, me sentí seguro, pero no aliviado. Algo dentro de mí sabía que la celda no se limitaba a contener el pasado. Lo vigilaba, esperándome, recordándome que ciertos lugares guardan la memoria de la muerte y no se la devuelven a nadie. Desde esa noche, evito el bloque C. Paso rápido, la mirada baja, las llaves en la mano como si fueran un escudo. No me atrevo a mirar la celda 32. Sé que podría quedarme allí, atrapado por más que mis piernas se muevan. Y mientras camino, escucho el eco de los golpes y los arañazos, recordándome que hay lugares en la vida que deberían permanecer cerrados, porque la muerte que los habita no se conforma con el silencio, quiere testigos. Nunca imaginé que acabaría en un lugar así. Cuando me arrestaron por aquella confusión en la calle, todavía pensaba que sería cuestión de unas horas, tal vez un día. Me equivoqué. Me llevaron a una cárcel del centro de la ciudad que ya desde la entrada olía a desesperación. El aire estaba cargado de humedad, sudor y un rastro acre que quemaba la garganta. El guardia me empujó junto con otros recién llegados a un patio repleto de hombres. Conté más de 100 cuerpos en un espacio que apenas alcanzaba para 50. Los barrotes crujían bajo la presión de todos nosotros, y enseguida sentí cómo mi propio espacio desaparecía. Al principio traté de mantener la calma. Intenté encontrar un rincón donde poder apoyar la espalda y respirar sin sentirme aplastado por cuerpos ajenos. Pero era imposible.
Cada movimiento de alguien más provocaba un efecto dominó. Un empujón aquí, un brazo chocando allá, insultos murmurados que rápidamente se convertían en gritos. Un hombre mayor detrás de mí se quejaba constantemente, mientras otro joven de aspecto rudo intentaba abrirse paso con codazos que dejaban moretones instantáneos. No tardé en darme cuenta de la regla no escrita de aquel lugar. Quien no lucha por su espacio, lo pierde. Me obligué a moverme, a empujar sutilmente a quien se acercaba demasiado, a proteger un poco de aire para mis pulmones. Una pelea estalló a pocos metros de mí, no por odio, sino por desesperación. Dos hombres se estaban golpeando con todo lo que tenían, puños, codazos, incluso los barrotes del patio como arma improvisada. Nadie intervino. Cada uno estaba demasiado ocupado sobreviviendo como para ayudar a otro. Los guardias pasaban de vez en cuando, solo para gritar órdenes que nadie podía escuchar o entender. No tenían forma de controlar la masa de cuerpos y se veían más molestos por los gritos que por la violencia en sí. Aprendí rápido. El miedo al guardia no era lo que te mantenía con vida, era el miedo a los otros, a los que estaban dispuestos a aplastar cualquier límite para sobrevivir. Las horas se arrastraban. Cada vez que intentaba encontrar un poco de espacio para sentarme, alguien lo ocupaba. Las manos se topaban constantemente, los codos se clavaban en costillas, los hombros chocaban con fuerza. La humedad se mezclaba con el sudor y un olor a orina rancia que no se podía ignorar. La respiración colectiva se convirtió en un problema. Había momentos en que el aire parecía más espeso que el hierro de los barrotes. La tensión crecía con cada minuto. Un hombre frente a mí comenzó a gritar por agua. Nadie podía alcanzarla. Sus palabras pronto se convirtieron en amenazas. Otro grupo, al fondo, discutía por un espacio junto a la pared. Un codazo mal colocado y de inmediato se desató un empujón que encadenó una pelea entre 6 o 7 hombres. Yo tuve que esquivar golpes, retroceder y empujar a quien estaba demasiado cerca. Cada decisión era un riesgo, un movimiento en falso y te convertías en blanco. Pasaron horas interminables. Cada vez que cerraba los ojos por un instante, sentía como alguien me empujaba o el roce de manos desconocidas sobre mi cuerpo. No había privacidad, no había descanso, ni siquiera un lugar para pensar. El hacinamiento convertía a todos en animales. Los murmullos se volvían gritos, los empujones se volvían golpes, y la violencia no era una elección, sino un instinto de supervivencia. Intenté encontrar aliados. 2 hombres más jóvenes parecían entender la necesidad de un espacio compartido. Formamos una especie de triángulo, protegiéndonos mutuamente de los empujones más fuertes. Pero era temporal. Cada vez que alguien nuevo entraba, todo se reacomodaba. No había reglas, solo la ley de la fuerza. En un momento, un hombre mayor, con mirada desesperada, me empujó directamente contra la pared. Sentí el golpe en la espalda y en las costillas, y tuve que luchar no solo por el espacio, sino por no caer y ser aplastado por la multitud que avanzaba detrás de mí. Lo peor llegó durante la noche. La poca luz de bombillas sucias hacía que las sombras se mezclaran, y los movimientos de los hombres parecían más rápidos, más impredecibles. Un grupo comenzó a pelear por una colchoneta húmeda que alguien había logrado conseguir. La pelea escaló hasta que todos estaban involucrados, empujando, gritando y golpeando. Respiraba con dificultad, las costillas me dolían y mi mente luchaba por no sucumbir al pánico. Comprendí algo. No podías ganar contra todos, solo sobrevivir a cada minuto. Finalmente, tras lo que parecieron siglos, los guardias trajeron comida en bandejas de metal. La comida, escasa y fría, no calmó a nadie, solo provocó más empujones y gritos. Todos querían un pedazo y la lucha por espacio volvió inmediata. Observé cómo un hombre era derribado y pisoteado mientras otros intentaban arrebatarle su ración. Me aparté, evitando contacto directo, y logré tomar un poco para mí, consciente de que cualquier distracción podía costarme caro. Cuando la madrugada llegó, los cuerpos comenzaron a moverse con más lentitud. La fatiga era evidente, nadie tenía fuerza para luchar tanto, y el aire comenzó a sentirse un poco más respirable.
Había sobrevivido al primer día, pero la lección estaba clara. En un lugar así, la cárcel no es solo castigo, sino un experimento de la supervivencia humana. Cada minuto, cada empujón, cada codazo, te enseñaba a mantener tu espacio, a anticipar movimientos, a proteger tu cuerpo a toda costa. El miedo no era al guardia ni a la sentencia, era a los hombres alrededor tuyo y a la certeza de que, en ese espacio reducido, cualquiera podía volverse un enemigo. Cuando finalmente me dejaron dormir sobre el suelo húmedo, mi espalda dolorida y mis pulmones saturados, juré que nunca más daría por sentado el aire libre ni la libertad de un paso. Había sobrevivido, sí, pero sabía que mañana sería otro día de peleas, empujones y miedo. La cárcel no castigaba solo por tus actos, sino por tu capacidad de resistir la presión, el hacinamiento y la violencia de quienes compartían el espacio contigo. Y sobreviví. Pero cada vez que cierro los ojos, puedo sentir el peso de cuerpos desconocidos sobre mí, los empujones que aplastaban mis costillas y la certeza aterradora de que no hay lugar seguro cuando la humanidad se reduce a centímetros de aire y un espacio mínimo para respirar.